Bienvenidos a este webinar colaborativo. Desde el Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo en la Universidad de IEXPRO, los participantes que tendremos intervención en él son la maestra María Fernanda Domínguez Orantes, la maestra Marisaías Batalla González, la maestra María Cristina Cabrera Pérez y su servidora, la maestra María de los Milagros Gómez Salazar. En este webinar llevaremos a cabo un análisis sobre los modelos educativos del 2011, 2017 y 2022. Para ello se considerarán las siguientes preguntas. La número 1, que versa sobre cuál es la diferencia entre el modelo educativo 2011, 2017 y 2022. Para ello le cederé el uso de la voz a la maestra María Fernanda Domínguez Orantes para que nos comente un poco más acerca de este tema. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra, y un placer estar aquí con todos ustedes. Bien, para dar inicio, me gustaría exponer los puntos más relevantes de la diferencia que existe entre el modelo educativo 2017 y el nuevo modelo educativo 2022, comenzando desde el enfoque y los principios pedagógicos que estos dos tienen. En cuanto al 2017, su planteamiento está basado totalmente en el humanismo. ¿Qué sucede con el 2022? Aquí la comunidad es el núcleo de todos los procesos educativos. En el 2017, el estudiante y su aprendizaje están enfocados totalmente en todo este proceso educativo. Y en el 2022 le dan un énfasis a la educación yéndose por la democracia, por los valores, saberes, conocimientos y habilidades. En cuanto a este último, también tenemos que este nuevo modelo educativo trabaja bajo metodologías que son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, STEAM y aprendizaje por servicio. Me gustaría pasar a tomar estas diferencias en cuanto al perfil de egreso. En el 2022 piden que el alumno se vea inmerso a través del reconocimiento de lo que vive, valorando, desarrollando, percibiendo, interpretando, interactuando e intercambiando ideas y conocimientos en un mismo contexto. ¿Qué ocurre en el 2017? Aquí únicamente utilizan lo que ya tienen, lo que se les expone, fortalecen eso que poseen, exploran como todo aprendizaje, poseen, desarrollan, asumen, emplean y a su vez aprecian. ¿Cómo es la organización en cuanto a los grados? ¿Cuál es esa diferencia? En el 2017, este modelo, su organización se establece a partir de 4 etapas, lo que es educación inicial, educación preescolar, educación primaria con sus 6 grados y por último, educación secundaria, que sabemos que son 3 grados. ¿Qué ocurre con lo que es el 2022? Tenemos 4 campos formativos. Y por último, ¿cómo es la evaluación o cuál es la diferencia de evaluación entre el modelo 2017 y modelo 2022? El primero, 2017, se organiza en 3 periodos y la evaluación depende del proceso de planeación o planificación que el maestro tuvo durante todo el ciclo escolar. Asignamos una calificación, que es el número puntual que el alumno recibe al término del grado escolar. ¿Qué ocurre con el modelo 2022? Su evaluación está centrada en lo que es la evaluación formativa y esta misma va a permitirle al docente una acreditación que a su vez al término del ciclo escolar reflejará una calificación. De mi parte, eso sería el análisis en cuanto a la diferencia de estos dos modelos. Gracias, maestra Fernanda, por esa intervención. A continuación escucharemos a la maestra Marisaías Batalla González, que nos expondrá acerca de la siguiente pregunta, que consiste en cuáles son los cambios significativos de la reforma educativa del 2011, 2017 y 2022. A continuación, maestra. Afán de reformador del Estado mexicano. 11 han sido las reformas elevadas al rango constitucional en materia educativa desde la aprobación de la Constitución de 1917, de las cuales 6 han efectuado en este primer cuarto del siglo XXI. Ello significa que durante 83 años solo se modificó
el artículo 3 constitucional 5 veces y en menos 20 años ha tenido 6 reformas. De estas 6 reformas constitucionales, me referiré a las últimas de ellas, 2011, 2017 y 2022. Educación y política. Podría levantarse la hipótesis de que estas últimas 6 reformas educativas efectuadas en el primer cuarto del siglo XXI son consecuencia de la transición política experimentada en México a partir del año 2000, en el cual un partido hegemónico perdió el poder después de más de 80 años de haberlo mantenido ininterrumpidamente. Del año 2000 a 2024, el poder presidencial en México ha estado en manos de 3 partidos políticos gubernamentales con ideologías diferentes y visiones distintas de la educación. Reforma Educación Básica de 2011, y este le corresponde a Felipe Calderón Hinojosa. La RIEP se convirtió básicamente en un modelo educativo basado en competencias, involucrar a los docentes en los procesos de revisión y educación, revisar y educar el perfil de egreso de la educación básica, experimentar e interactuar con los contenidos educativos incorporados a las tecnologías de la información y de la comunicación. Calidad en la educación obligatoria de Enrique Peña Nieto. La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto puso énfasis en la calidad de la educación obligatoria, con base en el mejoramiento constante y el último logro académico de los educandos. El ingreso al servicio docente sería mediante concursos de oposición y creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La nueva Escuela Mexicana NEM del presidente López Obrador. Aprobación de las reformas educativas de 2011-2012. Educación humanista basada en la epistemología del sur. La reforma educativa de 2022 aprobó la reforma de 2011 y 12 para poner en vigor la determinada nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana pretende la formación del pensamiento crítico y solidario de la sociedad, así como el aprendizaje colaborativo con un diálogo continuo entre humanidades, artes, ciencia, tecnología e innovación como factores de transformación social. Y como conclusiones, en el último cuarto de siglo político educativo del Estado de México ha experimentado diversos modelos, no solo diferentes, sino opuestos entre sí. El resultado, cuando menos de la educación básica en México, es desastroso. El país ha sido calificado reprobatoriamente por instituciones internacionales y nacionales en matemáticas, español y comprensión lectora. Es necesario una política educativa adecuada a las necesidades del siglo XXI, en el que prevalecen el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información, la comunicación y la enseñanza en un mundo interconectado y globalizado, con altas exigencias de competitividad. Hasta ahí termino con las conclusiones. Muchas gracias, maestra Isaías, por esa intervención. Pues a continuación, su servidora les comentará al respecto de qué cambios se realizaron en materia de los campos de formación académica y cómo se relacionan con los programas de estudio. Es importante que sea retomar un poco al respecto de lo que han expuesto en su análisis mis compañeras, porque ya mencionaban ellas un tema toral,
que a diferencia del modelo 2011 y 2017, este modelo 2022 justamente lo que pretende versus los otros dos es que ya no pone al centro al estudiante, sino que este nuevo marco curricular lo que persigue justamente es centrarse en la comunidad y para ello comenzará a organizar a los niveles de estudio como fases y ya no como grados. Comenzará a darle mayor importancia, por ejemplo, al perfil de los egresados, comenzará a darle mayor enfoque a temas como la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, la vida saludable, el fomento a la lectura y la escritura y la educación estética. ¿Por qué quisiera hablar de esto como un eje modelador de los programas de estudio? Porque justamente en el marco curricular de 2022 vamos a encontrar que estos ejes buscan vincular los campos formativos de nuestros nuevos estudiantes. Por lo que nos debe quedar claro que no son temas o asignaturas, sino ámbitos que atraviesan de manera transversal toda nuestra currícula de formación como estudiantado y como profesorado. También que es importante comentar en este rubro que por su parte los campos formativos a los que estamos expuestos nosotros como maestros es aquellos campos que van a dejar en claro la ética, la naturaleza y la sociedad. Estos nuevos campos van a articular los contenidos de las disciplinas que van a transitar la educación que queremos permear para los años 2030, 2035 y 2050, por ejemplo, ¿no? Es importante que conozcamos que este nuevo modelo 2022 contempla la interacción en la que vamos a generar una cultura y una sociedad mucho más crítica y diferentes saberes que requerimos en estas nuevas comunidades que estamos gestando. En cuanto a las fases de educación, es importante mencionar y recordar un poco que vamos a transitar de campos formativos, como ya les comentaba, que ya no van a ser los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, como los conocíamos anteriormente, sino ahora serán fases que las nombra esta nueva ley como fase 1, fase 2, fase 3, hasta la fase sexta, tomando en cuenta estos grados de educación básica hasta educación media básica. Otro cambio importante que se va a detonar en esos programas de estudio van a ser que la educación básica se va a organizar por fases, ya no por grados, como lo comentábamos, y que esos ejes articuladores transversales lo que van a buscar es enlazar estas fases de conocimiento con los campos transversales de conocimiento. Es muy curioso y es interesante ver cómo esta nueva currícula 2022, en comparación con lo que proponen los modelos 2011 y 2017, parece que aglutina o abrevia campos de interacción o campos de conocimiento en ejes mucho más pequeños. Por ejemplo, les comento un poco. Este nuevo marco curricular en la fase de saberes y conocimiento y pensamiento científico está englobando o está guardando campos de aterrizaje que antes conocíamos como matemáticas, conocimientos del medio, ciencias naturales y tecnología. Hay otro rubro del 2022 que se llama Ética, Naturaleza y Sociedad, en lo que antes veníamos a conocerlo como historias, paisaje y vivencia, geografía, formación cívica y ética, campo de formación, experimentación del mundo social y del mundo natural. Y por último, un nuevo grado que menciona la currícula 2022 es aquella que lo enmarca de lo humano y lo comunitario, cuando antes pudimos conocerlo como la educación física, la educación artística, la educación socioemocional y áreas de desarrollo que esperamos que pueden ser en lo personal y en lo social. ¿A qué nos lleva esto? A pensar que considerar que estos tres modelos, ninguno de ellos es bueno o malo. Todos han tenido como este andamiaje de acuerdo a al avance de la propia sociedad, que cada uno de ellos ha transitado una etapa cultural de la historia mexicana. Entonces, en ese análisis quisiera cerrar mi intervención contemplando que requerimos programas justamente de estudio actualizados, de formación continua, justamente con nuevas propuestas que permitan eso, enriquecer currículas que nos permitan dejar generaciones de alumnos bastante cubiertos, bastante formados y que conozcan y se apropien de los principios que cada uno de ellos maneja, de lo que manejaba el 2011, de lo que manejaba el 2017 y de lo que maneja 2022.
Muy bien, pues para ello me permitiré, si de manera atenta y respetuosa, cederle el uso de la voz, por favor, a la maestra Cristina Cabrera Pérez, quien nos comentará acerca de este análisis o opinión con respecto a qué teorías educativas fundamentan a cada modelo educativo y qué aportes realizan a la formación de los estudiantes. Adelante, maestra. Bueno, muy buenos días, la saludo. Y bueno, me parece que esto es un poquito más amplio porque hablar de las bases pedagógicas de cada uno pues nos va a llevar a como a reconocer las acciones de las que regularmente hablamos, ¿no? Parece ser que cuando hablamos de la docencia es más bien como una acción, este, llevada más desde el campo de la didáctica tal vez y más que de la pedagógica. Entonces, si la pedagogía es como la base filosófica y sociológica y que es la que construye las teorías y los modelos, pues entonces este es un poquito más amplia, pero voy a procurar ser muy breve. Porque sí, regularmente tendemos como a enumerar las cosas y entonces, bueno, la pregunta que me han planteado que es qué teorías educativas fundamentan los modelos educativos, el del 11, el del 17 y el 22. Bueno, entonces yo quisiera comentar, bueno, que en la reforma, perdón, en la reforma educativa, pues las teorías educativas básicamente tienen que ver con el contexto, que esto es muy importante. Está muy ubicada en el contexto mundial en donde la globalización estaba dándose a partir del modelo neoliberal socioeconómico que influyó mucho en el establecimiento de esas políticas derivadas incluso del Banco Mundial, aunque el medio que dio el sustento pedagógico fue la UNESCO, a través de los cuatro pilares de la educación de Jacques Delors. Y entonces, bueno, él de alguna manera con este planteamiento de la educación es un tesoro, ¿verdad? Entonces, pues empezó como a propiciar que hubiera como cuatro puntos importantes, ¿no? Esto de la educación para la vida, educación para hacer, para vincularse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto vino a influir mucho ya, aunque se siguió construyendo y en 2013, pues ya el impacto en esta reforma 2011 se vino como en este concepto de Delors, se vino como a configurar y a apoyar mucho esta perspectiva que tenía básicamente un origen económico, social y cultural. Es decir, cuando decimos cultural es que se procuraba no como la comunidad, sino más bien como en lo cultural y cultural a nivel globalizador, a nivel mundial, que todos pensáramos igual, que todos tuviéramos la misma educación basada en las competencias. Y bueno, entonces el concepto era aprender a aprender y ahí es donde se empiezan a aplicar como principios básicos desde Dewey, ¿verdad? Quien él habla de la práctica, aunque él habla de la práctica reflexiva también. Entonces, sin embargo, creo que las bases que se sentaron más bien iban al aprender a aprender en la práctica, no se configuraba como en la vida social o en la vida comunitaria, ¿no? Sino más bien se configuraba en la vida productiva, diríamoslo así. En la vida productiva porque estaba muy vinculado a la economía. ¿Para qué son las competencias? Pues básicamente para tener personas competitivas para el trabajo. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues esta idea de las competencias, ¿verdad? Es un enfoque, pues, que básicamente lo que busca es contraponerse a lo teórico. Entonces, por eso es que se quitan materias como la cívica, ¿no? La educación cívica se deja de lado, la ética, ¿qué otras materias? Por ejemplo, en bachillerato, historia universal, pues la historia universal como que se le dio un papel secundario, no se privilegiaban esos conocimientos que eran más bien de tipo cultural.
cultural, pero con respecto a las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, las competencias pues ya manejan otro tipo de variables, ¿verdad? Y se basan más en teorías psicológicas, ¿verdad? Como el conductismo, por ejemplo, ¿verdad? Como también el constructivismo, ¿no? Por supuesto que sí entra el constructivismo, ¿verdad? En la idea de que el individuo pues se desarrolla a partir de procesos cognitivos y sociales, ¿verdad? En su comportamiento, pero si se fijan, habla más del comportamiento, más que lo afectivo. Entonces, por ahí vamos a ir comparando con los otros modelos, ¿verdad? Y entonces las decisiones que se van tomando son más de tipo objetivo. ¿Qué quiere decir? En cuestión de lo que puede producir, de los efectos, como incluso con una base científica que va a ser como algo importante. Pero en lo pedagógico sí se resalta la cuestión de que el constructivismo pues nos va a permitir, eh, eh, como diríamos, como comprobar que el conocimiento lo construye el ser humano, no la realidad. Entonces nos desvincula de la realidad. Y entonces, bueno, ahí vamos a un punto. Y el otro sería que sí habla de la relación en la zona del desarrollo próximo, ¿verdad? Que tiene el niño, el joven, al construir colaborativamente. Entonces, sí hay un referente del aprendizaje en el que sí está el estudiante como centro, ¿verdad? Pero desde lo individual más que desde lo social. ¿Por qué? Porque lo importante es que desarrolle habilidades, ¿verdad? Y que estas habilidades sean superiores, y básicamente la educación se orienta, y aquí viene esta parte, que es como a solucionar problemas, ¿verdad? El pensamiento crítico para solucionar problemas, pero enfocados a la creatividad y a la productividad. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema económico necesitaba personas capacitadas. Yo trabajé en empresa y nosotros en ese tiempo capacitábamos a los trabajadores. Traían un currículum y la empresa pagaba la capacitación. Entonces, las empresas dijeron, nosotros ya no vamos a pagar la capacitación, tienen que venir capacitados, y para eso inventaron las certificaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, para que tú ya llegues con la maestría, con que ya llegues con la especialidad hecha. Entonces, bueno, sí, aparentemente había un sentido de la escuela en la que había una interacción social, pero era más hacia la base, como diríamos, interna, como Vygotsky, ¿no? En el sentido de que esa interacción va a generar procesos y va a favorecer que no haya conflictos entre ellos, pero sí a nivel cognitivo. Es decir, que más bien haya un cambio, un conflicto cognitivo, pero que genere al mismo tiempo una perspectiva conceptual en el alumno, y que vaya permitiendo ir construyendo el conocimiento a partir de esa vinculación en el desarrollo de las competencias y por supuesto, pues implicadas las habilidades y las interacciones que tiene con los demás. Pues esta es como la base de alguna manera que sustenta este modelo. En el caso del modelo 11, entonces, bueno, aquí en este modelo que se crea, perdón, en el 17 de 2017, tiene que ver mucho con que ya venía una corriente que se va desarrollando en algunos contextos que quieren actuar como contrarios a esa línea de competencias, y entonces surge la perspectiva de rescatar, digamos, como la persona a partir de una idea del humanismo, ¿no? Esta idea del humanismo que intenta romper con esa educación vertical y rígida, memorista, que de alguna manera, y práctica también, demasiado pragmática, que parecía que se veía en la cuestión de las competencias. Y entonces, bueno, ya el humanismo pues tiene una base que
tenía mucho tiempo, surge desde la época medieval, esta idea desde la filosofía, pero pues va teniendo muchas cambios, interpretaciones, pero al final de cuentas el centro es el ser humano. Entonces, bueno, en este modelo lo que se intenta es, básicamente se habla de calidad de la educación. Y al hablar de calidad, entonces tiene que ver con que nuevamente, aunque se habla de acabar con las desigualdades, se empieza a hablar de acabar de las desigualdades, hablar de formar un ciudadano, ¿verdad? Sin embargo, bueno, también se piensa que debe, el estudiante personalmente debe tener logros que vayan, pues permitiéndole a él colocarse en la sociedad, ¿verdad? A partir de un sistema educativo que le da los recursos necesarios para ello, ¿verdad? Entonces, aquí surgen medidas compensatorias que van a apoyar esta perspectiva de este momento. Entonces, bueno, este modelo se fundamenta en 5 ejes. Primero, hablan, bueno, de un planteamiento curricular y de la escuela como centro del sistema educativo. Aquí es la escuela, ya como hace rato hablamos del individuo, después ahora un poco de la comunidad. Aquí es la escuela, ¿verdad? Y como la escuela, pues sí, como un sistema, es una versión sistémica en la que todo interviene, todo es como lo que decían se decía en la clase holístico, y también se hablaba de inclusión, de equidad y de gobernanza del sistema. Y entonces, bueno, encuentro que hay algunos puntos básicos que lo sustentan y que tienen que ver precisamente, va modificándose hasta colocar, a tener en cuenta los aprendizajes previos, ¿verdad? Que vienen de Ausubel, ¿verdad? Que ya empieza esta idea de Ausubel. También el acompañamiento del docente como un facilitador, ¿verdad? Ahora se habla de mediador, antes se hablaba de facilitador, era un lenguaje que estaba fundamentado mucho en las teorías de Ausubel. Se empiezan a considerar a Vygotsky, por supuesto, y a Piaget, que son como fundamentos básicos de ese momento en el que se tiene que ir generando una motivación que venga del estudiante como un interés y siempre, siempre la perspectiva ya social, ¿no? Ya se venía hablando un poco de la construcción a primero individual, sí con equipo, pero desde lo individual ahora ya más en lo social y se empieza a hablar de un aprendizaje situado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con lo situado? Pues tiene que ver con un modelo también de este corte humanista y sociocultural. Que tiene como bases al hombre ubicado como un ser social y que tiene aprendizajes a partir de las experiencias en la vida. Entonces, bueno, esto pues va a generar que se reconozca que hay, digamos, que el conocimiento o el aprendizaje se va desarrollando a partir de compartir conocimientos previos y de las nuevas experiencias que van a generar procesos de construcción de conocimientos nuevos, pero con una visión ya más social, más comunitaria y sobre todo desde la visión de distintas disciplinas, ¿verdad? Ya se empieza a trabajar con los proyectos, ¿verdad? Y se empieza a apreciar un poco ya, pues, la diversidad de ideas y de conocimientos y de posturas teóricas. Y pues hasta aquí llego con esta y ya quiero cerrar con la Escuela Nueva Mexicana, pues que es bastante amplia porque vamos a hablar de que hay un paradigma que trata de ser muy distinto, trata de ubicar ahora ya una perspectiva nacionalista que, como decía hace rato la maestra Mili, se va a sustentar en los principios de la Constitución del 17 y que tiene que ver con la Revolución Mexicana y los liberales. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues podríamos decir que como un paradigma que parte de ciertas creencias, ¿verdad? Que se van compartiendo y que se van generando
como parte de la cultura y del arraigo de las personas. Entonces, es como tratar de rescatar esta parte cultural, rescatar las tradiciones, rescatar la visión del ser humano como algo importante. Y la base teórica, pues, se fundamenta, bueno, voy a mencionar rápidamente, pues, el paradigma humanista, quien considera que la educación es concebida como un proceso centrado en el estudiante, pero orientado a la promoción de valores que provienen que van enfocados hacia el bienestar social. Es decir, entonces, la parte del profesor, pues él es un generador de condiciones, ¿verdad? Para que se logre la autorrealización de ese estudiante y él es el que va a generar un ambiente idóneo para que este proceso educativo se dé, mientras que el estudiante es considerado como un ser integral, ¿verdad? Un ser integral que es creativo, que tiene experiencias, que trae también un bagaje personal y que eso lo va a llevar al compartirlo, autorrealizarse y conocer lo que los demás. Entonces, el aprendizaje pues es activo, se basa en la escuela activa, ¿verdad? El fundamento de la escuela activa, pues nos va también a configurar, se va a basar en lo social, en la acción, ¿verdad? Que dije la escuela activa, la escuela nueva y la escuela activa es como parte, bueno, es como equivalente. Entonces, ahí también se va a hablar de un paradigma cognitivo, ¿verdad? Y el paradigma cognitivo, pues que ya viene de las ideas de Ausubel, como mencionaba hace rato, ¿verdad? Y se ve al docente como, pues como un generador que es un agente en el aula de colaboración, de apoyo, y el estudiante es el sujeto activo, ¿verdad? La enseñanza se va a orientar a una inducción de conocimientos y la experiencia previa. Por eso es la generación de un ambiente idóneo, como lo vimos en nuestra actividad anterior, ¿verdad? Que tenemos que generar ambientes de aprendizaje propicios con materiales y con todo para poder entonces generar un aprendizaje. Y finalmente mencionaré el paradigma sociocultural que pues viene desde Lev Vygotsky, y que él precisamente considera que la educación es un proceso que se promueve a través de la mediación y que se da esa mediación entre el saber sociocultural del estudiante y las capacidades que él tiene, hasta dónde puede llegar su potencial atendiendo a la visión de la realidad, y por eso se habla de un aprendizaje situado, porque en la nueva escuela mexicana el aprendizaje situado significa básicamente que no te puedes apartar de la realidad para desvincular la educación de la realidad. Y a medida que está situada en la realidad, entonces el estudiante no va a memorizar y después a decir, ¿y esto en qué lo aplico? Muchas veces nuestros estudiantes se preguntan, ¿y yo para qué estoy aprendiendo biología? Ah, pues mira, lo tienes que aprender porque el medio ambiente, estamos perdiendo especies constantemente. Bueno, no se los vamos a decir, los vamos a llevar a que ellos vayan descubriendo en esas problemáticas que afectan a todos y que afecta al todo, ¿verdad? Y que entonces eso va a generar que ellos, pues que el aprendizaje se vaya dando el papel de todos los elementos que intervienen en esto. Entonces, bueno, estos son los principios pedagógicos que nos están presentando estas tres posturas del 11, del 17 y la nueva escuela mexicana del 22. Muchas gracias. Qué interesante, maestra Cristina, y gracias por este aporte y este análisis. Sin duda queda fundamentada las teorías y cómo se van exponiendo a lo largo de cada modelo. Pues si lo permiten, daremos paso a que la maestra Fernanda nos comente el punto de vista con el que cerramos este webinar. Le cedo el uso de la voz a ella. Muchas gracias, maestra. Pues muy bien, yo creo que este análisis ha sido bastante enriquecedor. Nos hemos dado la tarea y nos ha permitido rescatar lo que mayor impacta de estos modelos en lo que es el carácter educativo. Según cada modelo, tiene sus principios,
en cuanto a pedagógicamente y curricularmente. Sin embargo, tiene un mismo objetivo: enaltecer la educación de los estudiantes. Considero que de acuerdo a conforme van pasando los años, las generaciones, los modelos buscan impactar en la sociedad, y es lo que actualmente este modelo 2011 hace. Está enfocado totalmente en la comunidad, en incentivar al alumno, en despertar el interés del alumno para que éste por sí mismo rescate todo aquello que sabe que día a día le va a favorecer en lo que es su educación integral, y a su vez, sin necesidad de exponer o darle uno como docente toda la información, él tenga los elementos y las herramientas necesarias para desenvolverse en su contexto y permitirse resolver o guiarse para poder enfrentar todas esas barreras que en algún momento puedan impactarle en su vida. Y de esta manera concluyo: sin duda alguna, cada uno de estos modelos ha dejado y ha impactado a diversas generaciones, y el que estemos en un modelo actual no quiere decir que como profesores nos cerremos a trabajar en ello. Podemos rescatar cosas interesantes e importantes que en algún momento ayudaron a anteriormente a maestros, y enriquecer nuestra práctica docente. Gracias, maestra. Gracias, maestra Fernanda. Pues a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Isaías Batalla para escuchar su aportación en este cierre. Pues yo nada más diría lo que tengo aquí en conclusiones. ¿Sí? ¿Está bien? Claro que sí, maestra, la escuchamos. Adelante. Dice que en el último cuarto de siglo la política educativa del mexicano ha experimentado diversos modelos no solo diferentes, sino opuestos entre sí. El resultado, cuando menos de la educación básica en México, es desastroso. El país ha sido calificado reprobatoriamente por instituciones internacionales y nacionales en matemáticas, español y comprensión lectora. Es necesaria una política educativa adecuada a las necesidades del siglo XXI, en el que prevalecen el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información, la comunicación y la enseñanza. Y en un mundo interconectado y globalizado con altas exigencias de compatibilidad. Y ahí termina. Bueno. Muchas gracias, maestra, por este cierre. Le cedemos el uso de la voz a la maestra Cristina Cabrera Pérez para que también nos comente cuál sería la conclusión en este análisis que se hizo de estos tres modelos. Adelante, maestra. Bueno, gracias. Pues sí coincido con la maestra Fer y la maestra Isaías en algunas cosas. En la primera con la maestra Fer, pues creo que ha dado una explicación muy específica, muy completa, quisiera decir, que creo que sí nos ayuda como a ir cerrando esto, que yo creo que no se cierra, más bien se está abriendo porque estamos en una nueva etapa, es un nuevo modelo, y por lo que se está viendo a nivel social y político, es muy probable que va a continuar y se puede consolidar, ¿verdad? Entonces, ahora, creo que es muy importante no solo que el alumno aprenda, sino me parece que precisamente el poder abordarlo así y expresarnos así para los docentes, esta experiencia que han tenido con estos modelos, lejos de hacer una crítica, creo que más bien ha sido un gran aprendizaje, los ha formado y los ha llevado a una mayor profesionalización. Es decir, eh, creo que es muy importante esta cuestión de la formación permanente, ¿sí? Porque eso va a beneficiar a la sociedad. Si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad, como lo ve la escuela, la nueva escuela mexicana, creo que si lo vemos solo el maestro, el sindicato, esto, el otro, ¿no? Porque en las RIEMS, por ejemplo, hubo muchos problemas con las cuestiones sindicales, la descalificación, la cesión, ¿cómo se dice? Cesación de los maestros, que porque no pasaban un examen, ¿verdad?
Y así muchos niños emigraron de la escuela. A mí me tocó tesis de alumnas, que sus alumnas se iban de la escuela porque se estaban embarazando en tercero de secundaria. Y eran fenómenos que estaban dando, pero que ahora ya hay una formación, ya tenemos una idea más clara. Los retos no, nos mueven, pero en general yo pienso que esos van a ser muy buenos, han sido buenos aprendizajes. Podemos ir comparando qué es lo que le va haciendo mejor a la educación, a nosotros y a nuestros alumnos. Una de las cosas que siempre me gusta rescatar es que cuando ahorita la maestra Fer se refería a que los alumnos vayan aprendiendo a construir ellos su conocimiento, a identificar qué es lo que quieren, es una habilidad que, bueno, le llaman competencia, que tiene que ver, y siempre me parece que es bien importante esta parte, la literacidad, que es esa habilidad para hacer la búsqueda de lo que necesitamos y queremos conocer. Y yo creo que la tecnología también tiene un papel importante, no lo tocamos mucho, pero creo que sí, no es, pero tampoco, bueno, esa es mi opinión. La tecnología nos ayuda, pero tampoco es lo único. Es decir, no podemos tampoco basar toda nuestra práctica en eso. Tenemos que aprender a reconocer que todo es importante, siempre ubicados en la realidad. Así que sí, efectivamente, no podemos negar los avances de la tecnología, los que vienen, que además son muy complicados, ¿verdad? Sin embargo, creo que sí se pueden sentar las bases. Para mí sería como una resistencia decir, está bien la tecnología, pero aquí estamos nosotros los seres humanos y no nos podemos perder, tenemos que cuidar nuestro ambiente, tenemos que hacernos conscientes de lo que está pasando en la realidad. Entonces, bueno, yo cerraría con eso y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cristina. Bueno, pues desde mi trinchera me gustaría compartir esta parte en que no están, ¿cómo decirlo? Esos modelos no son finitos, no están finalizados, todo es perfectible. Son modelos que están avanzando. En su momento avanzaron, 2011, 2017, nos toca avanzar en este momento con 2022. Es perfectible totalmente. Y escuchaba a cada una de mis compañeras y de pronto yo me me trasladaba, por ejemplo, al método Montessori, ¿no? En este método vivencial, en estacionarnos con los alumnos y hacerles o permitirles que ellos puedan reconocer esta realidad como suya y asirla desde el conocimiento de los hechos, el conocimiento de lo que están percibiendo en ese momento. ¿Qué nos dejan esos modelos y qué estamos sembrando para lo que viene? Justamente eso, que tengamos alumnos que puedan reconocerse como parte de este medio social, que se reconozcan a sí mismos como hombres y mujeres que están conviviendo con un entorno, que se reconozcan también como estos agentes de cambio que tienen potencialidades y que pueden transmitir y transmutar en diferentes aceras de nuestra realidad. Creo que yo me gustaría abonar en ese sentido y no me gustaría tampoco dejar de lado una parte importante. La parte de la educación que tengamos en la infancia va a ser justamente el espejo de la educación que transmitamos en la vida adulta. Y entonces estos modelos han sido como los pioneros de lo que vamos a transmitir para nuestra vida adulta, justamente. Y otro de los puntos con los que ya quiero cerrar es justamente desarrollar el pensamiento crítico. La maestra Cristina, la maestra Fernanda, la maestra Isaías comentaban y en su intervención cada una de ellas dejó establecido esta parte. ¿Qué pensamiento crítico debemos tener en la actualidad y transmitirle a nuestros alumnos para que ellos puedan generar a su vez micro sociedades y macro sociedades en las que podamos transmitir esta nueva cultura? Creo que yo me quedo con esto. Quisiera comentar con respecto a eso. Antes había un diplomado que se llamaba Filosofía para Niños, no sé si ustedes oyeron hablar de él, y Sí. era precisamente aprender a generar las preguntas pertinentes para desde cada uno, ¿no? Entonces, y se basaba en cuentos, precioso. Entonces, es un método que ha desaparecido un poco, pero hay textos que hablan sobre este desarrollo y sobre los niveles de pensamiento, que son como 36, imagínense. Así que es súper interesante. Bueno, pues eso Interesante, maestra. sí. Ok, muy bien. Pues bueno,
creo que hasta aquí el equipo se queda en este webinar colaborativo, esperando poder encontrarnos en otro webinar en un futuro.